Se viene una nueva Expo Educativa Mendoza. Vas a poder encontrar toda la oferta para elegir lo que quieras estudiar, hacer talleres de orientación vocacional y muchas actividades más. Te esperamos el 7 y 8 de agosto en las naves Cultural y Uncuyo de 9 a 18. Viví la experiencia Expo. Caminos por descubrir. ¿Querés construir o emprender en Guaymallén? Ahora es más fácil. Eliminamos el derecho de construcción y los aforos asociados a las habilitaciones comerciales. Costo municipal cero para crecer. Conoce más en guaymallén.gov.ar. Municipalidad de Guaymallén, donde invertir es posible. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Club del Manager. Hoy estamos transmitiendo desde Floy Studios, Floy TV, como ya es nuestra muy buena costumbre, en este 10º episodio. Aunque ustedes no lo crean, si ya estamos en el 10º episodio, lo cual nos pone muy felices, nos llena de orgullos y por supuesto nos plantea muchos nuevos desafíos. Estamos aquí en este espacio donde siempre abordamos temas que tienen que ver con explorar los desafíos, las decisiones y los aprendizajes que implica liderar en tiempos complejos y por supuesto liderar con sentido. Y hoy vamos a ir un poquitito más allá y nos metemos en un terreno que la verdad es apasionante, un terreno que es de mucha actualidad y que tiene que ver con el liderazgo, pero desde las neurociencias o la neurociencia, que ya lo vamos a ir aclarando un poquito más a medida que vayamos entrando en nuestro programa. Así que si te acabas de sumar al streaming, quédate por ahí porque hoy te vas a llevar mucha información. Por ejemplo, te vas a llevar información sobre lo que tiene que ver cómo cuando nos preguntamos por qué es tan importante que un líder entienda cómo funciona el cerebro, qué cambia cuando lideramos con ciencia neurocientífica. Y si es cierto que se puede mejorar el desempeño humano aplicando herramientas de neurociencias y cómo se logra eso, cómo podemos entrenar el cerebro también para responder efectivamente ante situaciones de tensión o incertidumbre. Y por supuesto también, junto a nuestra invitada, si vamos a llevarnos algunos tips para ser un mejor líder aplicando las neurociencias. Así que tema neurociencias hoy a full. Si estás del otro lado y te gusta este tema, no te lo pierdas porque, así vas a salir lleno de contenido, lleno de muchas nuevas cosas. Porque entender cómo funciona el cerebro y el de quienes lideramos puede transformar completamente nuestra forma de comunicar, de decidir, de empatizar y, por supuesto, también de crecer. Y para eso hoy, como no es nuestra costumbre, tenemos invitados de lujo, pero hoy nos acompaña una invitada de lujo. Ella es consultora, ella es conferencista, además tiene experiencia en streaming, así que esto va a fluir de manera tremenda. Es una verdadera divulgadora del conocimiento neurocientífico aplicado a la vida, ¿sí?, que tanto nos ocupa a todos, y al trabajo que tanto nos ocupa a todos también. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Sabrina Cerdera? ¿Qué dice usted? Bienvenida al Club del Manager Sabri. Vamos a decir Sabri porque la conocemos. Exacto. Hola, Wally. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer. Tenía muchas ganas de estar acá. Bueno, qué bueno. Nosotros también tenemos ganas de que vengas y que nos cuentes mucho sobre esta, como decíamos al principio, tan apasionante, este apasionante tema. Que ya te voy preguntando para que me lo respondas después, porque antes nos vas a contar quién sos, ¿sí?, y a qué te dedicas. Diferencia entre si es neurociencia o neurociencias. Yo tengo mi definición, pero es más importante que lo aclares vos. Así que pero contanos un poquito quién sos, Sabri, y a qué te dedicas. Bueno, primero siempre digo que lo que más me enorgullece antes de todos los títulos y esas cuestiones es que soy una mujer que ha evolucionado mucho gracias a estas herramientas. De hecho, aparecieron en mi vida con esa necesidad. Es como que estaba buscando en el camino como para ordenar mi vida
me dedicaba a otra cosa que nada que ver, que tiene que ver con el mundo de los eventos. Tenía una consultora de eventos, una productora de eventos, y bueno, empezaron a aparecer estas herramientas y como lo vi en mi propia vida, como que dije, esto se tiene que conocer, esto no me lo puedo quedar porque fueron cambios como muy drásticos. Entonces, a raíz de eso me empecé a dedicar. Y soy mamá de 4 pequeños, ese es el título que más orgullo me da y siempre lo menciono. Y bueno, creo que no hay más maestría que esa. Sos una team leader, porque ya tenés un equipo de 4 que lo tenés que liderar. Totalmente, la verdad que eso presenta grandes desafíos y estas herramientas también me han dado la posibilidad de sobrellevar ese desafío de la maternidad, aparte de todo lo que conlleva la parte profesional, el ser mujer y todo. ¿Cómo haces para llevar el tiempo con todas esas cosas que siempre es tan complejo que a muchos nos cuesta, a pesar de tener menos, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Neuroproductividad. Bueno, ahí está. Sí, y yo que le voy a decir que entremos directo en la cosa, ya con tu respuesta me lo estás diciendo. A ver, ¿y cuándo empezaste con todo esto de la neurociencia? ¿Cuántos años hace ya con En esto? realidad en el 2014, después, pero fuerte fue en el año de la pandemia, que ahí, bueno, hice la maestría en la Universidad de España, virtual, porque justamente estábamos en medio de la Aprovechaste la pandemia para ponerte a estudiar Aproveché firme esto. a Ajá. full, sí. Qué gran tema, ¿no? El tema de las neurociencias, pero Y ahí se necesita un montón. bueno, a ver, te tengo que preguntar lo siguiente. Antes de hacerte una pregunta un poquito más formal, es aclararnos esto. ¿Es neurociencias o es neurociencia que incluye varias ciencias, ¿no? ¿Es así? Es neurociencia porque está dentro de lo que son las ciencias, Claro. en realidad. Bueno, y en ese digamos, análisis, ¿por qué vos pensás que es tan importante hoy que un líder entienda cómo funciona nuestro cerebro? Es decir, cómo procesa nuestro cerebro. ¿Por qué es tan importante eso? Yo siempre hago una metáfora que es como más sencillo de comprender. Imagínate, Wally, si vamos por una ruta de estas hermosas que tenemos en Argentina, que por ahí nos quedamos sin señal, y vamos por la ruta, nos quedamos sin señal y se rompe el auto, ¿no? Ajá. Y no tenemos señal, o sea, estamos solos en el medio de la ruta con el auto roto y no sabemos nada, no entendemos absolutamente nada de mecánica, o sea, de motor, cero. Ajá. ¿Qué implica toda esa situación? ¿Y qué se te ocurre que implica? Implica, primero, estrés. Emociones desagradables le vamos a poner. Sí, tal ¿no? cual. Que en realidad no es una emoción al estrés, pero bueno, pongámosle. ¿no? Y aparte, dinero, ¿no? Sí, tiempo, preocupación por todo lo que te provoca eso, por todo lo que te implica. etcétera. Todo un estado de supervivencia por completo, cortisol y un montón de cuestiones. En cambio, si Vamos a hablar de nosotros... cortisol, dopamina, cómo no. todo eso que hoy está tan de moda. Muy común. Y en realidad se hablan cosas que no son en realidad, entonces están buenas. Miren qué lindo lo que Bueno tenemos hoy, entenderlo. para que vean. Si quieren seguir aprendiendo esto de la mano de alguien que realmente sabe, bueno, adelante, vamos, nos pueden ir haciendo preguntas, ustedes ya lo saben, tienen disponible el canal ahí de YouTube, el mismo canal, sino también al WhatsApp del Club del Manager nos pueden ir haciendo preguntas. Bueno, imagínate que, por el contrario, te pasa la misma situación, pero sabes de mecánica. Bien, ¿Cómo cambia esa bien. situación? Sería mi caso intermedio, digamos. Algo Claro, sé, algo. Algo, o sea, en alguna resolución, aunque sea provisoria, le puedes dar, como para llegar al próximo pueblo. Bien. Bueno, esto es lo mismo que sucede cuando aprendemos sobre la mente. O sea, sabemos usar el potencial que nosotros tenemos por naturaleza, pero con el tema que no se nos ha educado. Porque esto debería estar en el jardín de 3. Lamentablemente, por muchas cuestiones, bueno, y ahí tengo mis opiniones en cuanto a los poderes y etcétera, Ajá. no se nos educa porque, nada, seríamos autogestionadores de absolutamente todo, no necesitaríamos ni una pastilla para muchas cosas. Mira qué bárbaro, qué bárbaro. Y entonces, ¿por qué decimos que es importante, primero, entender cómo funciona, ¿sí?, el cerebro? ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones. ¿O qué cambia cuando lideramos con, digamos, con esto que Total. decimos conciencia neurocientífica? Y empiezan a ser líderes reactivos, o sea, de ser líderes reactivos que reaccionan directamente ante el impulso o ante el estímulo, a ser líderes conscientes. Líderes que entienden que detrás de una conducta hay todo un ciclo, ¿no? Es como, justamente, seguimos hablando de los autos. Para que el auto se ponga en marcha hay todo un engranaje y una integración de muchos elementos que hace que se llegue a ese resultado. En este caso es lo mismo. Generalmente, con los viejos paradigmas del liderazgo se basaban solo en las conductas finales o en los resultados.
¿no? Es como, hay una gran diferencia en el liderazgo que gestiona y el liderazgo consciente. El liderazgo que gestiona solo se va a basar en que hay personas que tienen que cumplir un objetivo y punto final. Lo único que importa es el objetivo en sí. Y el liderazgo consciente, el que entiende sobre la mente, sobre el sistema nervioso, cómo influye eso en la toma de decisiones, en la productividad de las personas, en el rendimiento, hace que primero se mire a la persona y en base a eso se ajusta el objetivo o las estrategias para que el objetivo se dé por sí solo, como una consecuencia, digamos, del buen funcionamiento de la persona. O sea, entendemos primero las emociones de las personas, entendemos cómo las personas, digamos, pueden reaccionar ante determinados estímulos. ¿Va por ahí? No es solamente la emoción, sí, la emoción es la que determina la conducta porque es el eslabón anterior a la conducta, pero en realidad son lo que es la emoción y la conducta es el tercer y el cuarto eslabón. Hay dos primeros que son tal vez mucho más importantes, que tienen que ver con, te pongo una situación, si nosotros estamos... Me encanta lo de las situaciones, pero pongamos ejemplos que siempre son los que... se entiende mejor. Sí, ayuda. Estamos en un restaurante y empieza a sonar la alarma de incendios y por más que nosotros no veamos el fuego, ¿sí?, la connotación que tenemos a la alarma es que es un peligro. Automáticamente se activa el sistema de peligro, ¿no?, de amenaza en nuestro cerebro y eso nos pone como preparados para 3 respuestas automáticas que son correr, huir o quedarte paralizado. La gran mayoría vamos a correr ante una situación así y tal vez llegamos a la puerta y el gerente dice no, es una falsa alarma, siéntense, está todo bien, no hay fuego. Pero nuestro organismo a partir de eso ya no queda más igual. O sea, de hecho por 6 horas el cortisol no baja. Entonces la toma de decisiones después de eso no va a ser la misma. O sea, la noche ya no va a ser la misma después de que pasó esto. Entonces cuando nosotros entendemos eso, entendemos que hay un patrón, que un patrón se le llama una conexión de neuronas, ¿sí? Es como una autopista. Nuestro cerebro es como si fuesen millones en realidad, de autopistas que se activan cuando se tiene que poner en funcionamiento algo. Siempre hay un estímulo, en este caso vendría a ser la alarma, ¿no?, en donde se despierta el patrón. En este caso el patrón es la connotación que yo tengo acerca de esa alarma. A mí me dice peligro. Entonces ese es el primer eslabón y el segundo es el pensamiento. Se genera un pensamiento que en este caso es, acá hay un peligro. Entonces la emoción es miedo. Y esa emoción es la que me genera la conducta, que es salir corriendo, ¿sí? El resultado puede ser que no. Estímulo, patrón, emoción, conducta. Perdón, estímulo, patrón, pensamiento, emoción, conducta y después tenemos el resultado. Pensamiento previo, digamos, a la... El pensamiento es previo, sí. Muy bien. El tema es que tenemos de 60.000 a 80.000 pensamientos por día, Wally. ¿Sabías? Lo sabía. Es un montón. Tenía los 60.000, pero no los 80. Sí, depende de cada persona, de 60 a 80. Por nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo trabaja? Sí. En realidad es una máquina perfecta. Siempre está como... tiene siempre la estrategia correcta para protegerse y en este caso es de ahorrar energía, porque es el órgano que más energía gasta el cuerpo. Entonces, imagínate que gasta de un 20 a un 30%, que es un montón, porque tenemos un montón de órganos y para hacer el dedo así, o sea, de nuestro 100% de energía diaria, el 20 o el 30% se lo lleva el cerebro. Solo el cerebro. Entonces, con el fin de ahorrar energía, es que siempre va a generalizar. Y ese es un mecanismo que a la hora de trabajar, por ejemplo, incide un montón. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las experiencias previas que ya hemos vivido nosotros o las personas que nos han educado, por ejemplo. Lo que vimos de nuestro padre. De hecho, justamente en la pandemia, en el ámbito empresarial, lo vi un montón con esto de cómo influyen los patrones en cuanto a qué vi con respecto a mis padres en una crisis. Entonces yo vi empresarios que simplemente se dieron por vencidos, o sea, la situación los saturó, ¿sí? No supieron tomar decisiones y eso los llevó obviamente a la quiebra. Y si indagábamos un poquito nos dábamos cuenta que los padres generalmente tuvieron la misma respuesta automática ante situaciones de crisis. Por el contrario, los empresarios que se reinventaron, que generaron otro rubro o lo que sea, lo mismo. Tuvieron padres que eran resilientes, que se reinventaban. Entonces,
uno tiende a repetir patrones o conductas automáticas que ya hemos visto anteriormente. Una cosa muy linda que mencionaste que me parece súper interesante. ¿Lo conocías, Stanislao Bacrac? Sí, ¿no? es uno de mis... Genio. Sí. Genio Stanislao, quienes no lo sigan, síganlo, porque la verdad que las enseñanzas que da es tremendo. Y me llama mucho la atención cómo el tema de la biología, o la biología aplicada, ¿no es cierto?, al bienestar del ser humano, está creciendo de manera, digamos, exponencial. Buena hora. Y él habla y dice que el cerebro, ¿sí?, el cerebro es flojo, es vago. Sí, totalmente. No quiere estar. Tiene relación con lo que dijiste recién, Exacto. que analiza o busca generalidades, ¿no? Totalmente. Es así. Ajá. Claro, porque si imagínate que todo el tiempo tiene que procesar la información, darle sentido, buscar es como mucho gasto energético. Entonces, por eso hay tanta procrastinación. ¿Sí? La procrastinación viene de aquellas actividades. Si yo te pregunto qué es lo que normalmente procrastinás, seguramente me vas a decir aquellas actividades que te llevan más energía. ¿Sí? Como entrenar, como, no sé, las cuestiones que son desafiantes, tomar una Lamentablemente no sería decisión. mi caso, pero yo procrastino otras cosas. Bueno, tomar una decisión que es bastante complicada, Pero, sí. no sé, Bueno, desvincular a una persona, todas estas cuestiones que llevan mucha carga energética, las procrastinamos, ¿sí? Interesante ese tema, procrastinar, porque es algo que a todos, es algo transversal, creo que nos ocupa a todos, y tiene que ver con la productividad, digamos, de cada uno en lo profesional y en lo personal. Así que vamos a hacer alguna referencia a eso, si te parece, para el final, digamos, del programa. A pesar de que tenemos un montón de preguntas, Sabri. Y así como tenemos preguntas, bueno, le agradecemos a quienes nos están enviando esas preguntas. Y ahí Daniela, ahí Mariela de San Martín dice: tengo personas a cargo y me pasa que cuando un colaborador se manda dice, me enoja mucho, ¿sí? Y lo tomo como algo personal. ¿Cómo puedo manejar eso para que no me afecte demasiado? Bien, primero y principal, yo siempre digo que hoy se habla mucho de las características que tiene que tener un buen líder para ser un buen líder, ¿no? Empatía, escucha activa, y así podríamos seguir con algunas características. En realidad, el buen líder es el que baja los niveles de contextos de amenaza. Entonces, ¿esto qué significa? Dentro de lo que es los equipos de trabajo, siempre se van a presentar desafíos. El tema está en esos desafíos, cómo el cerebro los interpreta, porque una cosa es cómo los interpretamos nosotros a nivel consciente y otra cosa es cómo los interpreta el cerebro. El cerebro, todo lo que sea como que lo identifique como un peligro, puede ser un cambio, no sé, un cambio en el sistema, en la forma de trabajar, eso puede ser interpretado como un peligro, entonces se va a resistir. Y generalmente una de las emociones que más fácil salen, ¿sí?, es el enojo. Generalmente los líderes lo que tienen que identificar ahí es no a la persona, sino a la conducta. Eso es saber separarlo, es muy importante. Es observar la conducta y no a la persona. Porque cuando nosotros observamos a la persona, lo que estamos teñidos es de un sesgo. Hay muchos sesgos cognitivos que vendrían a ser como velos que está entre lo que mi cerebro recibe y lo que yo percibo a nivel consciente. Y uno de esos es esa tendencia a ver a las conductas como rasgos de la identidad de la persona. Y empezamos justamente a juzgarlo desde ahí, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un mal equipo o el equipo es ineficiente o estas cuestiones. Entonces, primero invitar siempre la mirada hacia uno mismo. Yo siempre digo que no podemos dar nada hacia afuera que no damos hacia nosotros mismos. Por eso el autoliderazgo es desde el primer lugar en el que yo trabajo con los líderes, el saber autogestionar eso. Entonces, le preguntaría a ella cómo gestiona ella su propio enojo, ¿sí? Porque también... ¿Con qué lo relaciona quizás, no? Porque quizás el enojo tiene que ver con cuestiones personales de ella, emocionales de ella, de su propia vida, y que las trae al ámbito profesional cuando en realidad debiera como trabajarlas previamente, ¿no? Y tiene que ver absolutamente relacionado con esto de la neurociencia. Sí, totalmente. Muchas veces, por eso digo, en un momento me tocó trabajar con una gerente que planteaba este tema de que estaba como
sobresaturada de actividades, pero a su vez ella tenía una autoexigencia muy, muy grande de hacerse cargo de todo, ¿sí? Entonces la imposibilidad de delegar, entonces cuando alguien hacía algo como, digamos, que no estaba ajustado a sus propias expectativas, y bueno, eso la enojaba. Claro. Pero en realidad no la enojaba la conducta del otro, sino más bien esto, ¿no? La estructura, en mi estructura mental, que es cómo se tienen que ajustar todo el contexto, todos los estímulos, todo lo de afuera para que esté como, viste, en los juegos de los niños que insertan en cada pieza el triángulo. Tienen que identificar, digamos, la pieza con el... Bueno, nosotros nos hacemos una estructura mental así. Nosotros tenemos un mapa conceptual de cómo deben ser las cosas. Y todo lo que esté afuera de eso, si no entendemos obviamente de esto de neurociencias, nos enoja. Lo primero es que nos enoja porque es una de las emociones más fáciles de sacar, por así decirlo, ¿no? De sentir. ¿Y con qué crees que tiene que ver eso del enojo, ¿no? Porque a muchos les cuesta, digamos, manejarlo, les cuesta trabajarlo y les cuesta no llevarlos a ámbitos como este. Esta pregunta, digamos, de Mariela realmente es fantástica porque la verdad que tiene que ver con mucho. Son muchas relaciones, muchos vínculos afectivos o vínculos, digamos, laborales, profesionales, se terminan como viendo afectados por ese tipo, digamos, de reacciones. ¿Qué es lo primero que vos le dirías a alguien? Cuidado, para que no te enoje algo, sería contextualizarlo. Separar a la persona de esto o sí, y aparte, típica situación, ¿no? Típica situación manejando en la calle. Creo que esta mañana lo escuchaba en un programa de radio también. Típica situación, vas manejando por la calle y todo te enoja. Sí. Tiene que ver con la calle, tiene que ver con uno. No, por supuesto, porque aparte la calle está siendo un reflejo de lo que estás en este momento, de tu estado interno, básicamente. ¿Sabes con qué le pongo un ejemplo? Yo siempre simple, ¿no? Y muy sencillo. Sé que es muy sencillo, muy simple, pero creo que tiene que ver con esto. Digo, ¿viste cuando uno va apurado a algún lugar? Sí. Todos los demás van despacio. Sí, todos los demás van lentos, todos los demás se demoran. ¿Qué te está enseñando eso? Sería la pregunta, ¿no? Es el contexto. El contexto Claro, es uno. lógico. Es de cómo yo lo percibo, cómo lo proceso y cómo reacciono frente a ese contexto. Cuando uno sale con tiempo, está todo divino. Sí, totalmente. E incluso, digamos, el estado de ánimo y el humor de uno es distinto, ¿no? O sea que también está el poder de lo que uno hace para generar, digamos, el contexto que nos termine favoreciendo tanto a mí como líder como a nuestro equipo, ¿no? ¿Va un poco por ahí? Sí. A ver, la inteligencia emocional en el liderazgo es fundamental porque justamente es el eslabón... ¿Qué es la inteligencia emocional? Repasémoslo como concepto. El eslabón previo a la conducta. La inteligencia emocional son las habilidades que tenemos para gestionar nuestras emociones, primero para identificarlas, porque eso es lo que más cuesta en realidad. ¿Sí? El saber ponerle nombre y apellido a nuestras emociones. ¿Qué me está generando esta situación? ¿Me está generando de enojo o me está generando decepción? Son dos cosas distintas, no se trabaja el enojo igual que la decepción. Entonces lo primero es identificarlo. Segundo es gestionarlo y aparte dentro de lo que es la inteligencia emocional tenés la parte que es la intrapersonal, que es hacia uno mismo, es qué hago con ese enojo yo, porque esto me está generando a mí un enojo. Vos no haces nada que me enoje, a mí me enoja tu conducta, pero a mí me enoja. ¿Sí? Vos no me estás enojando, o sea, eso es como que hay una interpretación así un poco del victimismo ahí en ese lugar. Y después tenés las habilidades que son más hacia el otro, ¿sí? Que ahí entra todo lo que es el control de la emoción del otro, cómo la gestiono. Pero para contestarte un poco esto de cómo controlo ese enojo y esas cuestiones que me preguntaste recién. Herramienta para los líderes, a ver. Nuestro cerebro no está preparado para el alto rendimiento, ¿sí? Eso es algo que tenemos que entenderlo. O sea, en realidad no venimos, ¿sí?, configurados para el alto rendimiento. Al contrario, nuestro cerebro lo único que quiere es sobrevivir. Está en estado de supervivencia todo el tiempo, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros queremos hacerlo alto rendimiento, tenemos que entrenarlo. Y el hecho de gestionar emociones es una habilidad que tenemos que gestionarla, o sea, que tenemos que entrenarla. Lo primero que se va a activar siempre es la amígdala. La amígdala es una glándula que es el tamaño de una almendra, que está en el centro del cerebro, que controla todo lo que tiene que ver con justamente las emociones y hace que haya algo que se llama salto de la amígdala, que es cuando de golpe te grito, ¿no? Ante algo que me enoja y te grito. Para que eso no suceda, tiene que ocurrir que se active el prefrontal, que sería la parte de adelante de nuestro cerebro, ¿sí? Que recibe la información, digamos, ¿no? No, el cerebro recibe, todo el cerebro recibe toda la información, ¿sí? Porque depende de las zonas, ¿sí? Hay zonas encargadas de distintas cuestiones. Pero el prefrontal de lo que se encarga es de darle lógica a las cosas. Es decir,
este cerebro no lo tenían los cavernícolas. Y si se movía un arbusto, el cavernícola tenía que atacar. No importa si era el viento o un tigre. No tenía la capacidad de darle lógica a por qué se estaba moviendo el arbusto. Eran solo reptilianos, por impulso. Nosotros sí tenemos esa capacidad. ¿Por qué no la usamos? ¿No? Esa es la pregunta. Es decir, bueno, si te está gritando, ¿no? El hecho solamente de contar 12 segundos se activa el prefrontal. Y tu respuesta va a ser mucho más asertiva a que si contestás impulsivamente e inmediatamente la conducta del otro. Entonces, una gran herramienta que me pasó con uno de los gerentes de una empresa justo de acá de Mendoza, no vamos a decir quién es. No digamos el nombre, no. Vamos a decir nombres, por supuesto que no. pero si me está viendo se va a acordar que tenía muchas respuestas reactivas en las juntas, o sea, en las reuniones directivas, cuando les planteaban un problema, su respuesta era totalmente intuitiva, impulsiva y era poco asertiva. A los gritos. Obviamente que eso activa el sistema de amenaza de sus colaboradores y por lo tanto pasa lo mismo. El cerebro se bloquea del colaborador, ya no hay toma de decisiones asertivas, no hay claridad mental, no se pueden ver opciones. Entonces es como que la junta, todo lo que sigue después del grito, perdió sentido. Solamente con enseñarle de que se tome un minuto, o menos en realidad, porque son 12 segundos, pero que saliera de la habitación, respirara, que hay unas respiraciones muy particulares que calman el sistema nervioso, y entrar a la respuesta empezó a ser totalmente distinta. Y no solamente eso, la respuesta de sus colaboradores. Las reuniones empezaron a ser mucho más nutritivas, empezaron a poner foco en lo que se tenía que poner foco y no en esto de las relaciones humanas, porque muchas veces tengo una junta con alguien que, ay, no me lo banco, ¿y cómo hago para ponerme de acuerdo? Bueno, ahí no tiene que estar el foco, porque si realmente cada uno de los que trabajan hacen lo que tienen que hacer sabiendo de cómo se usa la mente, todo se fluye de otra manera. Vamos a hablar después del tema de respiración también, porque también creo que tiene algo bastante que ver, digamos, con todo esto. Y seguimos teniendo preguntas, así que de ustedes que están ahí del otro lado, así que síganos mandando, que se las transmitimos aquí a Sabri para que nos siga ayudando y enseñando todo esto que tiene que ver con la neurociencia. Federico Aseglio, ni más ni menos, Federico Aseglio dice: Sabri, ¿cómo me puede ayudar la neurociencia a la hora de seleccionar a mi equipo de trabajo? Interesante. Bien. A ver. Lo principal es... Anótenlo, managers. Es muy importante saber qué necesito en el equipo de trabajo. Porque no todos tenemos las mismas características, no todos tenemos la misma personalidad, la misma potencialidad. Entonces, es muy bueno a la hora de generar un equipo de trabajo, primero saber qué objetivo quiero lograr con ese equipo de trabajo. ¿Sí? No es lo mismo un equipo de programadores que un equipo de vendedores. Entonces, eso determina el tipo de personas que yo voy digamos, a buscar. Hay muchas herramientas hoy dentro de lo que es las neurociencias y de hecho justamente Pilar, que es parte del grupo del Club de Managers, nos enseñó el Enneagrama, que yo también lo aplico mucho porque eso también nos da mucha idea de una orientación del tipo de personalidad de la persona. Pero es muy importante que haya, digamos a ver, el cerebro es un órgano social. Entonces, lo más importante es que haya una vinculación desde lo que vos me podés sumar a mí. Y que no se noten muchas diferencias, porque eso es lo que suele pasar en los equipos de trabajo, ¿no? Por ahí se vinculan desde el que tiene una maestría universitaria, ¿no? Y el que no tiene ningún título, y por ahí hay en las empresas, yo lo veo mucho acá en Argentina, que se hace marcar mucho la diferencia. Y ese es uno de los principales factores en donde la mente deja de aprender. Cuando no se siente reconocido, cuando no se siente identificado con el grupo de trabajo. Entonces la principal tarea que tiene ahí el líder es hacer que cada uno de las personas del equipo se sientan identificados con el equipo en sí, que sea un equipo y no un grupo, que viste que hay una gran diferencia entre ellos. Y ahí la neurociencia, digamos, como todo este proceso de emoción, pensamiento, acción, ¿cómo crees que el líder debiera manejar eso? ¿Debiera identificar en cada persona las reacciones que puede tener, la forma que tiene, cómo, Totalmente. En concreto, digamos, por ejemplo, cómo podríamos decir, en ese ejemplo que vos planteaste, que a qué le apuntaría uno y a qué le apuntaría el otro, para decir, a estos dos los quiero en el mismo equipo, a pesar de que uno tiene una super capacitación, digamos, académica y el otro no.
¿Y en qué se pueden sumar? Seguramente que uno le puede sumar más en la parte de la intelectualidad y hay que ver esa persona que no tiene muchos títulos, qué le puede sumar al equipo y a esa persona que tiene muchos títulos, porque de eso se trata. A ver, el líder tiene que ser 360. No empieza cuando entra al trabajo y termina cuando se va. Es una cuestión que es integral en muchas aristas que tienen que tener en cuenta. La parte de la emocionalidad es fundamental y saber que cuando las personas se encuentran en el trabajo vienen con toda una carga, ¿sí? Que tiene que ver con las otras áreas, ¿sí? Esto de dejo el trabajo, dejo las cuestiones personales en la puerta del trabajo no existe, eso no va a ocurrir nunca. Y por más que yo lo quiera bloquear, y yo no me acuerdo, hago como que no pasó nada, eso lo puedo hacer a nivel consciente, pero mis conductas están basadas el 95%, hoy ya están hablando de un 98%. 98. Claro, en la parte inconsciente. Ah, mira. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es muy importante el líder que realmente conozca a las personas. Se conoce muy poco a la gente, pero de verdad. O sea, no solamente, no sé, qué le gusta. Por ejemplo, yo veo mucho que se basan en el sistema motivacional más reptiliano o más que tiene que ver con esto de, bueno, ¿qué lo motiva? El dinero, unas vacaciones, un premio. Y ese estilo, ese sistema de motivación es muy a corto plazo, ¿sí? La cantidad de dopamina que genera eso es a corto plazo y por eso es que muchas veces no se mantienen los resultados o, mejor dicho, no se mantienen las conductas a largo plazo y van haciendo que las personas se vayan desmotivando de a poco. Hay una diferencia importante entre lo que es el cerebro, que es la parte, digamos, no física, perdón, la parte física, y la parte no física, que son los pensamientos. La mente. La mente. Ya vamos a ir a eso enseguida. Pero antes ahí, José, de Uspallata, mira, de Uspallata nos pregunta, o nos dice primero, muy bueno el programa, ¿cómo podemos acercarnos al mundo de la neurociencia? Si hay alguien común, si recomendás algún libro o alguna actividad a realizar para acercarnos a las neurociencias. Yo les recomiendo que empiecen a leer a Joe Dispenza, que la verdad que tiene libros muy interesantes y sobre todo muy fáciles de entender para aquellas personas que no tienen por ahí un estudio en neurociencias, para el común denominador, que también les ayuda mucho en el vocabulario y a poder aplicarlo en todas las áreas, porque siempre yo pongo foco en esto, o sea, la neurociencia no es algo para aplicarlo solamente al área, no sé, laboral, solamente a la productividad. Una vez que vos vivís en modo de conciencia, te salís del piloto automático y eso influye en todas las áreas de tu vida. Y es lo mejor que te puede pasar en realidad, porque como hablábamos recién, ¿de qué me sirve? También trabajé con, una jefa de personal que estaba saturadísima y en una sesión se me largó a llorar y me decía, siento que soy un robot, siento que todos me exprimen como si fuese un limón, pero tampoco puedo soltar el control, un montón de cuestiones. No sabía ella gestionar su propio estrés porque, claro, todo su contexto fuera del trabajo estaba como muy desordenado, muchos conflictos familiares y eso era, digamos, todo eso se reflejaba en su equipo de trabajo. Había desorden, mucho estrés, la gente desmotivada. Era un fiel reflejo de cómo estaba ella como líder. Entonces, giramos. Lo que decís de las situaciones personales, y porque has vuelto al mismo ejemplo que pusiste recién, o digo, en la misma línea, esto de dejar afuera los problemas o los desequilibrios, por llamarlo de alguna forma. Les digo yo. Claro, que tenemos en la vida personal. Llevarlos digamos, a tratar de manejarlos para que no influyan en el rendimiento del equipo y en definitiva en los resultados. La neurociencia es clave, ¿no? Es decir, estoy sintiendo esto, pero que es de afuera y que no tiene que ver con el trabajo en el equipo ni adentro de la empresa, con lo cual, ¿cómo aprendo, digamos, a manejarlo eso? ¿Qué es lo primero que le dirías a alguien? Si estás en esa situación, lo primero que te aconsejo que hagas es esto. Bueno, primero lo que dije al principio, la respiración, eso es muy importante y eso te da lugar a que hagas un reencuadre cognitivo. El reencuadre cognitivo es como, viste el cuadro, lo tenés chueco, lo enderezás. Entonces, nosotros como no percibimos la realidad... Reencuadre cognitivo. Así se llama, sí. Nosotros no percibimos la realidad.
Eso es lo que tenemos que tener en claro, porque nuestro cerebro recibe 11 millones de unidades de información por segundo y Para. No lo voy a decir a lo Fantino, pero vamos a empezar así. De vuelta. ¿En serio? No percibimos la realidad. No percibimos la realidad. Jamás, nunca vamos a percibir la realidad. Ajá. Nosotros percibimos una representación de la realidad. ¿Sí? De las 11, en este momento vos y yo estamos, o sea, nuestros cerebros están recibiendo las mismas 11 millones de unidades de información por segundo. Solo que vos tenés un filtro, yo tengo otro, y vos tenés, por eso vos filtrás y quedan 40 unidades tuyas y yo 40 unidades mías. ¿Sí? Vamos a suponer algo. Si yo tengo un patrón de que me persigo, ¿viste esas personas que sienten como que siempre están hablando de uno? Y en las empresas es re común eso. Sí, y empieza el radiopasillo tremendo. Exacto. Si yo veo en este caso que están ahí atrás, Andy, están ahí charlando. Nuestros productores, les contamos, están nuestros productores ahí atrás. Federico Aseglio, Andy García que está... Fede y Andy, que están ahí hablando. Si yo tuviese ese patrón, yo podría interpretar esa realidad como que algo estoy haciendo mal y están hablando de mí, por ejemplo. ¿Qué están cuchicheando? La típica frase, cuchicheando. ¿No? Entonces, en ese momento mi mente hizo foco en otra cuestión, ¿sí? De lo que estoy hablando con vos. Y ahí se generó, imagínate, el cerebro no sabe hacer dos cosas a la vez. O sea, el multitasking no existe. No se pueden hacer dos cosas a la vez. No se pueden hacer dos cosas a la vez. Yo los hago muchas veces, estoy mal, voy en el mal camino. Bueno, se debe notar seguro. O sea, ¿qué quiere decir? Vos podés hacerlo, no significa que tu cerebro lo esté haciendo efectivamente. O sea, para yo decirte, o sea, razonar todo lo que te estoy diciendo y transmitírtelo es como una ruta, una autopista neuronal, y para yo observar a ellos hablando y dándole toda esa connotación que le di, es otra. Pero el tema está en que si yo hice ese razonamiento, o esa interpretación, mejor dicho, de que están hablando de mí porque seguro que he dicho algo malo, eso a mí me saca el foco de lo que te estoy diciendo. Lo más probable es que mi conducta cambie, ¿sí? Mi predisposición, lo que yo te iba a decir, o sea, ya no hay tanta claridad mental. A ese punto interfieren los sesgos, por ejemplo, ¿no? Por más que no nos demos cuenta, eso sucede, digamos. Eso sucede. Por más que creemos que estamos llevando dos cosas a la vez perfectamente, claramente el rendimiento en ambas disminuye. Totalmente. O sea, una cosa por vez, para notarlo una cosa así. A la vez. Líderes, eso es managers, fundamental. una cosita en por la vez. neuroproductividad trabajamos mucho eso, y el multitasking en los líderes se ve muchísimo. En esto de que estoy saturada de tareas. ¿Y qué tenés que hacer? No sé, tengo que hacer 1000 tareas. Bueno, empezá por escribirlas. Por lo menos escribílas. Listado de tareas diario, mensual, Hace semestral, un lo que sea, orden, ¿no? y bueno, y ahí hay un Priorización. montón de... Sí, totalmente. ¿Es cierto que se puede mejorar el desempeño humano aplicando herramientas de neurociencias? Sí, un montón. Ahí Lo estamos hablando, ¿no? Pero digo, es cierto. Sí. Hay algo que se llama hábitos para tomar decisiones en frío, que son técnicas desde las neurociencias que nos permiten con el entrenamiento lograr tomar decisiones más asertivas. ¿Y ¿desde qué momento tomamos decisiones, Wally? ¿Desde qué momento? ¿Desde qué momento? Desde que nacemos, desde el primer momento que estamos acá en el Desde que mundo. nos levantamos en la mañana. O en la mañana. Ya el solo hecho de decir ¿me levanto o no me levanto? Claro. ¿Pospongo la alarma o no la pospongo? Ya ahí tenés es una contabilizado decisión. ¿Cuántas decisiones tomamos en promedio por día? Deben ser muchísimas. La verdad, ¿no? que deben ser muchísimas. No lo sé con, digamos, a ciencia cierta, pero te lo averiguo y después te lo cuento. Pero básicamente tomamos decisiones a cada segundo, ¿no? A cada minuto, por decirlo así. Y esas decisiones, si son asertivas, obviamente los resultados van a estar lo más ajustados a la realidad que nosotros queremos ver, queremos tener. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos hábitos, que son varios, que tienen que ver con un entrenamiento a conciencia, porque no es algo conocido. Entonces, como todo lo desconocido, la mente lo primero que va a hacer es intentar rechazarlo. Empiezan las resistencias, que son excusas, las famosas excusas que nos ponemos. ¿Podrías explicarnos qué es el limbo? El limbo. Interesantísimo. Estás en el limbo. Algunos de ustedes que nos están escuchando seguramente no deben saber qué es el limbo, que se lo explique. Yo ya lo sé, pero se lo voy a preguntar al especialista. ¿El que de Stanislao? No, el que vos quieras. Pero el limbo, ¿qué es el limbo? Todo lo que es la parte del limbo, que viene de la parte de emociones, en realidad, tiene que ver con estar al borde de que esas emociones estén controladas o exploten. Exactamente. ¿Sí? Y que son
no sé si vieron la película Fórmula 1, me moví a otro lado, pero... Y me encantó. Bueno, si la viste, tremenda película, súper aconsejable, más allá de los que le gusten, a los o las que les guste mucho Brad Pitt, el tema de la importancia de las milésimas de segundos. Es un deporte en el cual hablamos de milésimas de segundos. Es impresionante. Entre el primer puesto y el puesto 18, el 19 o el 20, son milésimas de segundos la diferencia. Entonces, en algunas son segundos, pero el rendimiento y el resultado final se mide por milésimas de segundo. Y en el limbo ¿Pero cuánto lleva? sucede lo mismo. Claro, pero Porque hay ¿cuánto? Ese decisiones es que se el llevan, tema. ¿no? Claro. Esas milésimas de segundo son el resultado, es lo observable. O sea, vos definís a esa persona, a ese deportista en ese caso, por esas milésimas de segundo que lo llevaron a ganar. Pero ¿qué implicó? Claro. ¿Cuánto entrenamiento implicó? Pero no estoy hablando del físico solamente. No, podemos llevarlo a un ejemplo del tenis. ¿Podemos traer algún deportista a producción? ¿Podemos traer algún deportista alguna vez? ¿No? Ya lo trajimos, el otro día tuvimos a Pablo, pero podríamos repetir, ¿no? El tema de Bueno, los las deportistas, milésimas de segundo claro, que lleva el tenista cuando le dan un saque a casi 200 kilómetros por hora de una pelota que viene y dice casi sin razonarlo, pero es mentira. Porque lo razona, porque se lo entrenó, recién hablaste de alto rendimiento, y tiene que ver con eso. Son milésimas de segundo en la cual coloca la raqueta en determinada forma, se mueve tantos metros hacia la izquierda, tantos metros hacia la derecha, y piensa el golpe hacia dónde quiere colocar esa respuesta a ese saque. Es tremendo. Exacto. Eso es el cerebro, ¿no? El deportista lo vio muchas veces antes de empezar a verlo en la realidad. O sea, lo vio en su mente muchas veces antes de verlo en su realidad. Porque lo que hacen son visualizaciones neurodirigidas, que eso también se trabaja con los líderes, con todas las personas en realidad, que tiene que ver con que primero lo que vos querés observar en tu realidad, ya sea un comportamiento o lo que sea, tenés que configurarlo de antemano en tu mente. Cuando vos haces una visualización autodirigida o neurodirigida, que es básicamente lo mismo, vos estás creando las autopistas en la mente para que después automáticamente funcione de esa manera y sea un resultado que vos lo puedas ejecutar. Entonces, y la mente no sabe diferenciar. Si un tenista está visualizando un próximo partido, ¿no? Con todo, bueno, un montón de... Porque no es solamente como te dicen en los reels de Instagram que cerrás los ojos y visualizás. Digamos, hay muchos componentes para hacer esa visualización de forma correcta, para que realmente activen las zonas del cerebro que se tienen que activar, para que se configure y todo. Hay una serie de pasos, pero son súper sencillos, los pueden hacer hasta niños, ¿sí? En donde la mente no sabe diferenciar si lo que vos estás visualizando es real o imaginario. Para la mente es real. O sea, si vos ya, Wally, cerrás los ojos y te imaginas en Cancún, tu mente está en Cancún, o sea, estás en Cancún, básicamente. No me lo digas 2 veces. O sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Más seguido digo, estás muy estresado, bueno, váyanse de vacaciones todas las noches. Claro. Si se puede hacer, ¿por qué esperar hasta enero? Claro, o sea, La mente no sabe diferenciarlo. necesitamos el metaverso. No sabe diferenciarlo. Puedes crear toda la realidad en tu mente. Es como decirle, muchas veces yo veo que en esto, en los líderes o en las empresas, se establecen muchos objetivos, pero no hay una claridad, ¿no?, en cuanto a esto, de las estrategias mentales que se van a aplicar para eso. Entonces es como decir, esto es un GPS, la mente es un GPS. Vos le decís a dónde y te va a llevar. El tema es decir, cómo le estás diciendo a dónde, porque una cosa es decirle, llévame, ¿a dónde? No, dale, llévame. Bueno, ¿pero a dónde? Y te lleva al vecino. Ah, pero yo no quería ir al vecino. Y bueno, pero no me dijiste exactamente que querías ir a, no sé, a un shopping, qué sé yo. Bueno, así es lo mismo con la mente. Le tenés que decir exactamente lo que querés. El pensamiento determina la emoción. Exacto. ¿No? Entonces, lo recomendable sería tener buenos hábitos para determinados pensamientos que nos hagan tener determinadas emociones la mayor parte del tiempo, para que sean, si lo aplicamos a lo personal, el bienestar, que no es el bien tener, que es muy diferente, el bienestar, digo, y personal. Y lo otro sería el rendimiento, digamos, del equipo. Así que al equipo hay que darle herramientas que tengan que ver con el hábito de tener buenos pensamientos conducentes hacia una emocionalidad positiva en función del rendimiento. Lo dije bien, ¿no? Sí, lo que más hay que entrenar es para, primero, saber que cuando hay una situación desafiante, ya sea un disgusto o ya sea un cambio o lo que sea, la emoción que te genera, que si es negativa,
y si hay estrés de por medio, que seguramente lo hay, porque si hay un cambio o lo que sea, hay estrés, genera mucho cortisol. Y una decisión, o sea, una emoción con cortisol no va a ser de las más positivas. Y tampoco un pensamiento, mucho menos. Entonces, la situación que hoy ya, en el momento que se presenta la situación, el cómo la voy a percibir esa situación, qué voy a pensar acerca de esa situación, no es lo mismo a que lo que voy a pensar en la noche de esa situación. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Los años, viste que dicen, no, a ese señor o a ese que tiene tantos años de experiencia, ese se las sabe todas. Sí. O sea, nosotros podríamos acortar con la neurociencia, acortar ese tiempo y decir, no me hace falta transcurrir tantos años para entender un montón de cosas, porque ellos como que naturalmente han tenido el hábito de, o no el hábito, sino la regularidad de enfrentarse a situaciones similares, con lo cual se fueron entrenando, entonces ya Sí, lo asumen igual, como algo natural. Con la neurociencia quizás, o con sí, todos estos hábitos, nosotros obvio. podemos adelantarnos años para prever, digamos, escenarios que por ahí la gente antes lo veía solamente por años de experiencia, ¿no? Va por ahí. Sí, pero y aparte la experiencia de hace años antes no es la de hoy. Entonces creo que es un aprendizaje continuo y creo que la disposición de los líderes de entender eso, de que hay cambios paradigmáticos, que las personas no somos las mismas de hace 30 a lo que somos ahora, lo que buscan, ¿sí? Las nuevas generaciones no buscan, pero ni por casualidad lo que buscaban hace 30 años, que era estabilidad y un trabajo por 50 años, él mismo me jubilaba ahí. Claro. Ahora, si el líder no entiende que le tiene que proponer desafíos a sus colaboradores. Yo me haría una pregunta más, ¿no? Estaría bueno alguna vez, hay también en la producción, qué manera de tirarle trabajo a la producción, chicos, pero podríamos traer quienes se están preparando para líderes jóvenes, a ver, ¿no? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Cómo lo visualizan? Porque vos hablaste de estabilidad, pero digo, quizás para ellos la estabilidad es esa, estar en un trabajo diferente cada 6 meses. Creo que lo que ha cambiado son los valores. Claro, bueno, digo, o la percepción de lo que es, digamos, qué es estabilidad, digamos, Sí. para uno, ¿no? Para mí ahora se prevalece más el valor de la libertad. Una pregunta, Sí. ¿el miedo paraliza o no? El miedo depende de la connotación que vos tenés acerca del miedo. El miedo es falta de información. ¿Sí? Si yo te digo, Wally, tenés que caminar todo este túnel, un túnel oscuro, y no ves nada, absolutamente nada, Sí. seguramente entras con miedo, ¿no? Sí, sí. Bueno, si yo te digo, tenés que caminar por el mismo túnel igual, con las mismas características, todo oscuro, pero todo en todas las paredes del túnel están todos tus seres queridos. No los ves, pero están. ¿Entrás igual? Sí, claro. ¿Entrás igual? No, entro. Entrás. Sí, más tranquilo, obvio. tranquilo. Esperando a ver a quién me encuentro. Con no tanto miedo. Sí, quién ¿no? es el primero que está. Y Sí, bueno, porque tuviste una información que te hizo sentir seguro. tal cual. Entonces, ante cualquier cambio, que eso básicamente, el estrés, el sistema de estrés se activa con un cambio, el que sea. De hecho, cambia la temperatura y mi sistema de estrés se activa. Por eso el estrés no es lo que dice todo el mundo que es. Es simplemente, meramente un mecanismo de preparación del cuerpo. Justamente se prepara para los cambios. Cuando hay un cambio enfrente, la sensación de incertidumbre siempre va a estar, que es el famoso miedo. Si vos le das una información, es decir, no sé cómo voy a pagar, no sé, la boleta a fin de mes de la luz, por decirlo, ¿no? Bueno, en vez de quedarte en ese pensamiento, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a hacer, ese es el reencuadre cognitivo. Ese es el reencuadre cognitivo. Ese es el reencuadre cognitivo. Empiezo a darle información que sé que va a completar eso y le va a dar más seguridad. Y bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Sí? ¿Con qué recursos Ahí cuento? donde la información empieza a jugar un rol fundamental. Importantísimo. ¿Hubo alguna situación trabajando así con líderes que te haya marcado? ¿A vos especialmente? ¿Trabajando con algún líder? ¿Alguna situación? Sí. ¿Te acordás de alguna? Bueno, esta Mencionaste una recién con y un esta líder acá, jefa pero... de personal tenía un lenguaje muy negativo acerca de ella, acerca de sí misma, digamos. Y cuando explotó, digamos, en la sesión, fue como un antes y un después, porque dimos vuelta el timón a donde íbamos apuntando. Vi la importancia que tiene, porque una mujer súper preparada académicamente en su rol, congreso que había, iba, capacitación que existía, la hacía. Estaba con su enfoque muy marcado en el entrenamiento de cómo ser una buena líder,
pero no en cómo ser una buena persona. O sea, buena persona en qué sentido. Esto, ¿no? De autogestionarse. Y en un punto se dio cuenta que qué hacía con tanta información si no sabía cómo gestionar sus emociones. Entonces, en el explotar, en el sentirse abrumada, casi que pierde absolutamente todo. Entonces, ¿de qué sirve? Lo mismo digo que mucho le ponemos el enfoque en entrenar todos los días, 1 hora, esto, y no, ¿por qué no ponerle la misma importancia en tomarte 1 hora reloj todos los días para entrenar tu mente? O sea, si es básicamente lo que te hace después obtener todos los resultados. Si supongamos que yo mañana me tomo 1 hora, ¿qué hago? ¿Qué me aconseja Sabrina? Yo lo primero que digo es que los primeros minutos del día son fundamentales. O sea, eso va a determinar todo el resto del día. Hemos tenido líderes acá en estos capítulos anteriores, no sé si el 3 o el 4 por ahí. Tuvimos a alguien que nos dijo, me levanto a las 5 de la mañana todos los días, me acuesto muy temprano en la mañana para que mi primera hora sea tal cosa. Mirá qué interesante, ¿no? Miren qué interesante. Sí, yo también me levanto a las 5 de la mañana. A ver, contanos un poquito. ¿Y qué haces? Lo primero... De la que tiene la cama al principio para decir, ya hice lo primero ordenado. Bueno, yo sí lo hago, Hay que dejar que los ácaros se vayan. No, yo tiendo la cama. Igual yo me levanto, tiendo la cama, ya está, ya hice lo primero, ya ordené lo primero. Primer tip de orden del día, tender la cama. Bien. Si te sirve y te hace bien, genial. Eso es lo más importante. Yo digo que de herramientas hay miles. Si a vos te hace bien eso, es súper asertiva. Lo primero que tiene que ver es entrenar la mente para pensar siempre en positivo. Y el sentido de la gratitud es muy fuerte. O sea, estudiado a nivel, estudiado científicamente, todo lo que activa en el cerebro cuando nosotros estamos en un momento de gratitud, de decir agradecer, digamos, por todo lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que viene en camino, eso genera circuitos neuronales muy fuertes y determina cómo qué vas a pensar de las situaciones desafiantes a lo largo del día. Tu actitud, digamos, ante eso lo determina. Después hacer un journaling. Un journaling es una herramienta muy importante de escritura, de decir, bueno, ¿cómo esperás que sea tu día hoy? ¿Qué desafíos sabés que te vas a encontrar? Viste que este día decís, bueno, hoy tengo una reunión con el equipo y tenemos que tomar cierta decisión. ¿Cómo querés que salga esa reunión? Escribilo, anotalo. ¿Cómo te querés comportar? ¿Qué conductas querés hoy gestionar de otra manera? ¿Qué pensamientos elegís tener? Todas estas cuestiones se subestiman un montón, pero tienen una alta influencia. De hecho, los empresarios más grandes del mundo siempre hablan de los mismos hábitos. Entonces vos decís, bueno, pero si te están diciendo los 10 mejores empresarios del mundo tienen en común que hacen lo mismo todas las mañanas a lo largo del día, ¿no? La actividad física, la meditación, por algo debe ser, ¿no? Yo siempre digo que... Y si vos tuvieras que darnos algún ejemplo simple de anclaje, digamos, emocional, ya hablaste de journaling, que creo que es algo tiene que ver con eso. El tema de la respiración también ya lo hemos dicho. Creo que hablaste de técnica de reencuadre. Si alguien está con una situación de mucho problema, digamos, frente a su equipo, ¿cómo le dirías que se plante frente al equipo? Con una actitud... ¿Vale más una actitud positiva que una actitud, digamos, de orden? ¿O depende del contexto, digamos, del equipo también? Bueno, viste que se habla de estilos de liderazgos. ¿Sí? Se habló mucho, durante mucho tiempo, de estilos de liderazgos. Hoy se está hablando de lo que es el líder situacional, transformacional. Situacional, ¿por qué? Porque no puede ser de la misma manera todo el tiempo ante todos los desafíos y ante las distintas personas con las que te relacionás. Con algunas tenés que aplicar algunas estrategias, con otras. Justamente depende de eso el trabajo que hagas para conocer a las personas. Por eso situacional, ¿sí? Y transformacional porque tenés que ser la persona que mire el potencial que ni siquiera muchas veces esa misma persona está viendo de sí misma. No solamente tenés que verlo, sino tenés que usar las herramientas o las estrategias para que esa persona lo vea y empiece a aplicarlo en su día a día. Y después todo lo que tiene que ver con el anclaje que me preguntabas recién, que viene de Pavlov con sus perros. Se ancla un estímulo a una respuesta. Por repetición, si vos lo haces durante mucho tiempo, yo en algún momento, no con esta, con otra, tenía en mi cadenita anclada el estado de recursos de seguridad y confianza.
¿Cómo lo anclé? Repitiéndolo. Todo patrón se programa con la repetición. Entonces, no hay forma que algo no realmente se configure si lo repito todo el tiempo. Entonces, te anclas, ese es el anclaje, te anclas un estímulo que puede ser decir una frase. Por ejemplo, cuando algo no me está gustando mucho, siempre digo suelto y confío. Esa frase para mí es una. Hace como el micrófono de los cantantes, ¿viste? Que hay cantantes que tienen el micrófono y cuando se agarran del micrófono en el pie, es una técnica, digamos. Ahí hacen el anclaje. Sí, de hecho, el Dibu para los penales hacía técnicas, yo lo veía ahí cuando estaba haciendo. ¿Ah, sí? Sí, lo identifiqué y después lo contó. Ajá. Sí. Y bueno, tiene que ver con eso. ¿Qué te significa lo que estás diciendo? Para mí el suelto y confío es decir, dejo que las cosas sucedan como tienen que suceder porque una razón tiene. Esa es la connotación. Sabri, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos estás contando, por todo lo que nos estás diciendo. Gracias a que nos han estado enviando preguntas y aunque no lo creas, nos quedan 5 minutos. Impresionante cómo pasó el tiempo. 4 minutos, ahí está, ahí me están aclarando, 4 minutos. Y como, bueno, en este pase nosotros tenemos una costumbre. Y esta costumbre hoy es más que importante porque, bueno, nosotros nos gusta cerrar siempre con un brindis. Bien. Y por eso quiero tomar estos 4 minutos como para que tengamos un poquito ahí para conversarlo. Pero, ¿y por qué cerrar con un brindis? Porque liderar también para nosotros es celebrar, aunque sea una pequeña victoria interna, ya que estamos hablando de esto, o aunque sea haber escuchado algo que nos hizo sentido, seguramente como mucho lo que escuchamos hoy aquí de la mano de Sabri, y más en este episodio, como te decía, que es nuestro episodio número 10, que es nuestro encuentro, digamos, que tenemos con todos ustedes que están ahí del otro lado, en este momento, y todos los que desde luego nos realizan sus visualizaciones de este episodio y los anteriores también. Para nosotros pasó volando, obviamente, pero bueno, nos llena mucho de orgullo haber llegado a este hito y poder ir por más. Queremos ir por más. Esperemos que así se note, que cada vez estamos yendo por más, acá de la mano de Andy García, de Fede Acelo, que están ahí en la parte de producción, y a mí que me toca esta parte bonita, que es la de comunicar. Entonces, tenés una copa, ahí tenemos una copita, esta vez de champán, esta vez es de champán, y con la botella azul, no lo ven, ¿no? A ver, los chicos, se lo mostramos acá. No solo esto, sino que tenemos frapera. A ver, acá, ¿lo podemos ver? Ahora sí. Sí, acá está, miren. Bien. Color azul, un detalle, colorcito azul, porque es el color del club del manager. Ese color que tienen. En esos detalles están. Hasta en eso, ¿viste? Mucho detalle. No, es impresionante la producción. Así que, Sabri, bueno, te invito a que cierres con nosotros con esta pregunta, digamos, que nos gusta decir. ¿Por qué brindamos, Sabri? Brindamos por los líderes que se animan a mirarse, que creo que es el primer paso para ser un mejor líder, que se animan a creer en lo que todavía no ven, porque eso es lo que por ahí tendemos a usar solamente lo que ya vimos, lo que está como comprobado, y muchas veces las herramientas llevan un tiempo. Todo esto, lo de la mente, no es de un día para el otro, la magia no existe, pero sí suceden cosas mágicas cuando empezamos a aplicar estas herramientas. Así que brindo por un liderazgo más desde la humanidad, desde la ciencia y desde el coraje. Muy bien, muchísimas gracias. Salud por esos. Un brindis con vos. Un brindis también ahí con ustedes que están ahí del otro lado. Así que muchísimas gracias por ese mensaje. Sabri, antes que se nos vaya el tiempo, decirle que nosotros también brindamos por los líderes que se animan a cambiar desde adentro, un poco lo decía Sabri, por los cerebros que se abren y por los equipos que confían. Así que salud también por eso. No quiero dejar antes del final y del cierre de esto contarles que Nauer, como siempre Nauer que nos acompaña, tiene algún regalito para nuestros invitados, y entre ellos, para vos, Sabri, vas a tener una bonificación especial para algo que puedas ir a comprar a Nauer, que es ropa cómoda acá en Mendoza, que lo encontrás en varios lugares. ¿Cómo? O en San Juan. Ah, genial, o en San Juan. Entonces. O en San Juan también. Bueno, no sé si empezaron a escuchar voces ahí, están viendo a alguien acá, miren, a mi derecha el señor Andy García, a mi izquierda el señor Federico Aceglo. Los hemos invitado para cerrar este episodio número 10 porque estamos de festejo. Así que bueno, y por allá atrás también está todo el equipo de la gente de Floyd, así que gracias
a todos. Parece que el único que está de festejo sos vos, porque yo champán no tengo. Lo que pasa es Y que, yo ya bueno, me lo estoy tomando. uno se, miren, acá está. Muy bien, Acá, muy bien, el hermoso. presidente nos Siempre al sirve y servicio. todo, así que bueno. El liderazgo de servicio. Le queremos ir recordando también algo, que el 13 de agosto se viene el Summit de Empresas. Esto se realiza en Cofarmen, no se olviden, agéndenlo. 13 de agosto, búsquenlo después ahí en la información en las redes del Club del Manager. Y el 27 de agosto, el encuentro mensual, como siempre, en Espacio Lodo, a quien agradecemos también, quien es uno de nuestros sponsors, digamos, que nos ayuda a llevar adelante toda la actividad del Club del Manager. Y 10 de septiembre también, Jordi Alemani en el Hotel Hilton, Fede, ¿no? Lo tenemos ahí, a Jordi Alemani, gran evento que vamos a tener en el Hotel Hilton el 10 de septiembre. Así que agendando. Y bueno, gracias por acompañarnos en este episodio del Club del Manager, donde hoy nos dimos el lujo de pensar, como decimos, el liderazgo con el cerebro en mente y con la cabeza abierta siempre, pero no tanto como para el cerebro se caiga. Le robé esa frase a Sebastián Campanario. Después la vamos a retomar esa frase. Sí, usted se acuerda, usted lo conoce, Sebastián Campanario. Así que, bueno, nada. Y gracias infinitas, Sabri, muchísimas gracias. Digo, un placer estar hablando con vos por tu generosidad, por tu claridad. Sobre eso, la verdad que da para seguir hablando como siempre, chicos. Nos quedamos cortos siempre en cada uno de los episodios. Y gracias también a quienes hacen posible este espacio, nuestros auspiciantes, como es Siempre Valor, digamos, asegurar tus cosas, las cosas que te unan con un objetivo, además con la comunidad, a Floyd TV, por todo este gran espacio que nos brinda acá y por supuesto Espacio Lodo, como decíamos recién. Y más ahora el agradecimiento se extiende a los sponsors, porque me dicen de la producción, que lo tenemos acá. ¿Qué nos va a decir la producción? A ver, Andy, contanos. Al parecer este era nuestro capítulo final, este ciclo de 10 programas. Hoy cerrábamos y por eso tenemos el champán y por eso brindamos y nos dimos el lujo de estar con Sabri, que es una genia. Pero bueno, nos llegó un pajarito y Fede también es el gran responsable de esto, que vamos a seguir. O sea, renovamos el ciclo. Estamos renovando el ciclo, atentos, ¿eh? Estamos renovando ciclo. Qué bueno, y con cosas nuevas, con muchas cosas nuevas. Te traigo 4, por ejemplo. 4. Con cosas nuevas, 4, sí. Por ejemplo, vamos a tener una parte del programa que va a ser la caja del manager. La caja del manager. A ver. Sorpresas. Van a haber sorpresas. El manager va a meter la mano y va a sacar algo y va a tener que hablar de algo que encuentre que le va a hacer sentido. Después otra cosa que vamos a tener. Wow, a prepararse. Sí, a ver. Vamos a hackear las historias de nuestros managers. Hackear. Sí, vamos a hacer un storytelling inverso. Entonces vamos a ver, le vamos a preguntar algo piola que hayan hecho, un buen logro, y vamos a entender cómo llegaron a ese logro y cuántos fracasos tuvieron antes. Y de eso vamos a tratar de construir algo colectivo. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer una votación interactiva con la gente que se conecta en vivo, para que ellos nos digan cosas que se atreverían a preguntarles al manager, que vayan más allá de lo formal. Y bueno, y varias cositas más que son sorpresas para este nuevo ciclo que arranca dentro de 2 lunes. Recuerden que estamos lunes por medio, acá a las 5 de la tarde en la plataforma de Floyd TV. Pero bueno, muchas cosas nuevas y con participación de managers del Club del Manager. Ya tenemos 10 managers más para este nuevo ciclo que están listados y que Fede ya los tiene listados. Buenos personajes, Fede, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Muy interesante, no solo de Mendoza, sino de otras provincias de Argentina, así que muy contentos por eso. Vamos ampliando entonces, vamos ampliando. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Listo, don Listo, Andy? señor. A los que lo vieron, ¿qué dice Colapinto por eso que se está comunicando con Colapinto? ¿Con quién hay? Sí, La NASA. Sí. Con la NASA. Sí, muy bien. Te van a llamar para que les ayudes a cambiar los neumáticos en la próxima carrera, Están así diciendo van cosas, más rápido. le están diciendo cosas por la cucaracha a usted. Bueno, muchísimas gracias, audiencias. Gracias nuevamente, Sabri. Gracias, placer. Fede. Gracias, Andy. Salud por nuestro 10º capítulo y vamos por más. Chau.
la nueva Expo Educativa Mendoza. Vas a poder encontrar toda la oferta para elegir lo que quieras estudiar, hacer talleres de orientación vocacional y muchas actividades más. Te esperamos el 7 y 8 de agosto en las naves Cultural y Uncuyo de 9 a 18. Viví la experiencia Expo. Caminos por descubrir. Cuando la chupa no se cuenta taxista, que como me divierto te doy una pista, se prende en